Hola, soy Fernando López, miembro del equipo docente de la asignatura de Estrategias de Programación y Estructuras de Datos, y en este segundo vídeo del primer tema, en el que seguimos tratando las estructuras de datos básicas, nos vamos a centrar en las secuencias, concretamente en las listas, las pilas y las colas. Comencemos viendo, en un principio, qué es lo que vamos a nosotros a considerar una secuencia. Bien, volviendo al mapa de tipos abstractos de datos, recordemos que todo eran colecciones, así que partimos siempre de este punto. Y ahora nos vamos a situar aquí, en secuencias. En una secuencia los datos, valga la redundancia, forman una secuencia. Es decir, tenemos una serie de elementos situados de una forma explícita linealmente. Entre ellos existen una serie de relaciones de adyacencia, de antecesión y sucesión. Esto quiere decir que, salvo el primer elemento, todo elemento tiene un elemento antecesor y, salvo el último, todo elemento tiene un elemento sucesor. Esta organización no condiciona la forma en la que se representa la secuencia, ¿de acuerdo? No importa cómo lo representemos. Lo importante es que si existe un antecesor, esté ahí, y si existe un sucesor, esté ahí. Y si bien este es un orden explícito, es decir, un elemento cualquiera es el primero, otro es el segundo y tal, no existe un orden implícito, es decir, no existe un orden que dependa de los valores concretos de cada uno de los elementos. Pongamos un ejemplo muy típico, una secuencia de enteros. Una secuencia de enteros puede ser el 2, 7, 5, 1, 3, es decir, pueden no estar ordenados por los valores concretos de los enteros. O sea, un orden implícito diría que, por ejemplo, un orden implícito creciente diría que el 1 tiene que ir antes del 2, antes del 5, antes del 7, etc. Sin embargo, en la secuencia tal cual no existe un orden implícito. Aunque las listas podrían implementar un orden implícito. Bien, ¿qué operaciones nos van a hacer falta en una secuencia? Pensemos. Hemos dicho que las operaciones de acceso, modificación, inserción y eliminación de elementos las vamos a delegar en cada tipo de datos concreto para darle la entidad, que tiene. Recordemos, en una lista será insertar, en una pila será apilar, en una cola será encolar. Bueno, pues entonces, si no podemos hacer operaciones de añadir, eliminar, consultar y modificar, ¿qué nos queda? Bueno, pues lo más sencillo, recorrer los elementos. Es decir, hacer un iterador de la secuencia. Empezar por el primer elemento de la secuencia y llegar hasta el último. Con lo cual, el interfaz de la secuencia es muy sencillo. Nuestra secuencia extiende colección y lo único que hace es devolver un iterador de elementos del tipo que estamos considerando, que será el iterador sobre la secuencia. Recalco, el. ¿Por qué? Y además no necesita parámetros. El recorrido es lineal y único. Siempre se empieza por el primer elemento. Al primer elemento explícitamente le sigue un segundo, le sigue un tercero, le sigue un cuarto, siempre y cuando estos existan. Recordemos, no podemos usar el getNext de un iterator si no hemos comprobado el hashNext. Es decir, no podemos intentar acceder al siguiente elemento si este siguiente elemento no existe. Si eso fuera así, pues se producirá un error. Bien, pues una secuencia vamos a considerar que es eso, una lista, una pila, una cola. Ahora veremos la diferencia entre ellos, pero de forma que existe un primer elemento, un segundo elemento, un tercero, un cuarto, etcétera, etcétera. Y que lo único que podemos hacer con las secuencias es recorrerlas. Es decir, cuando le pidamos al iterador que esté creado nuevo o esté reinicializado, dame el siguiente elemento, nos dará siempre el primero. Al primero siempre le seguirá el segundo, al segundo siempre el tercero, el cuarto, el quinto, y así sucesivamente hasta el último. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver las listas.
nuevamente, en nuestro mapa de tipos abstractos, pues nos situamos aquí. Es decir, toda lista es una secuencia, con lo cual la lista tiene que implementar el devolver un iterador, y como también es una colección, pues tiene que implementar el tamaño, ver si está vacía, vaciarla y comprobar si un elemento pertenece o no a la lista. Bien. Las listas van a ser una especialización de las secuencias en las cuales podemos acceder arbitrariamente a los elementos por un punto, y el recorrido de las listas no es destructivo. Es decir, el acceder a los elementos y el recorrerlos no destruye la lista. Y eso es una de las cosas más importantes que tienen. No se destruyen. Existen diferentes modelos de implementación de listas. Nosotros vamos a optar por el acceso por posición. No obstante, pues también tenemos listas de tipo primero y resto y listas de acceso con punto de interés. Vamos a ver brevemente en qué consistirían estos tipos de implementación. El modelo de primero y resto, lo que hacemos es definir la lista de forma recursiva. En el siguiente tema vamos a ver un poco más en profundidad qué es la recursividad. Pero lo importante es, nosotros tendríamos dos casos. O bien la lista es una lista vacía, es decir, no tiene nada, o bien la lista es un primer elemento, al que llamaremos cabeza, y un resto, que será también una lista. Que este resto puede ser o bien la lista vacía, con lo cual nuestra lista completa tendría un único elemento, o bien también tendría una cabeza y otro resto que sería otra lista. Y así sucesivamente hasta llegar al final, en el que efectivamente no nos quedaría más remedio que tener una lista vacía. Entonces, la forma de acceder sería dame el primero, tendría el primer elemento, y dame el resto, con lo cual devolvería otra lista, a la cual si tuviese cabeza, si no fuese vacía, pues podríamos obtener dame la cabeza, dame el resto. Esta representación es muy importante porque en algunos lenguajes de programación es la única existente. Por ejemplo, en Haskell. Haskell es un lenguaje de programación funcional y las listas de Haskell, o por ejemplo también las de Prolog, tienen esta forma: cabeza y resto. Una cabeza que es un elemento y un resto que es otra lista. ¿El modelo con punto de interés? Bueno, pues el modelo con punto de interés asume que tenemos nuestra lista, ¿de acuerdo? Vamos a ponerla aquí, nuestra lista, y lo que hace es que tiene un puntero a una posición en la lista. Por ejemplo, imaginemos que el puntero lo desplazásemos hasta aquí. Entonces, cuando queremos insertar, acceder o modificar, siempre lo hacemos a través de este puntero. Es decir, si nosotros queremos insertar, no le decimos dónde, sino que movemos el puntero y decimos inserta, y entonces inserta aquí. Accede, y entonces nos devuelve este. Modifica, y entonces nos cambia este. Elimina, y nos eliminaría ese. ¿De acuerdo? Entonces, las listas con el punto de interés lo que hacen es disponen de un puntero, se mueve hacia adelante y hacia atrás en la lista y nos permite insertar, acceder, modificar, etcétera, siempre en ese punto. Pues estas listas podrían ser interesantes, pues imaginemos que queremos insertar un montón de elementos en la misma posición en la lista. Bueno, pues moveríamos el puntero ahí e iríamos insertando, 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 insertando. ¿De acuerdo? Es otro modelo de lista. El que nosotros hemos elegido es el acceso por posición, en el cual cada elemento tiene una posición. Y la inserción y el acceso se hacen a través de esa posición. Es decir, nosotros decimos, insértame en la posición 20. Entonces cogemos, nos desplazamos hasta la posición 20 e insertamos ahí. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué tipo de operaciones necesitaríamos? Insertar y eliminar elementos de la lista en una posición y consultar y modificar elementos existentes en la lista. Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque el resto de operaciones ya las heredamos tanto de secuencia como de colección. En la interfaz, bueno, pues obtener el elemento de la lista que ocupa una posición determinada, ¿vale? Bueno, pues obtenemos el elemento mediante get, que nos devuelve un elemento de tipo E de la lista y recibe un entero que es la posición. ¿Qué precondición tiene? Pues que la lista empezará en el primer elemento y tendrá un tamaño y la posición, pues obviamente, debe existir.
Si la posición no existe, el método get no se hace responsable, y si algo falla y hay un error, es culpa de quien lo ha llamado. ¿De acuerdo? Si nosotros le pasamos dame la posición 27 de una lista de 15 elementos, pues aquello va a fallar. Y somos nosotros los responsables, no la implementación de get, sino nosotros que hemos pedido un dato que no está en la lista. Igual, set. Set recibe también una posición, pos, y un elemento e. La posición, pues obviamente debe de existir entre 1 y el tamaño. Y lo que hace es irse a esa posición y modificar el valor. Y ya está. Insertar. Pues insertar es lo mismo. Recibe un elemento y lo tiene que insertar en una posición. Una posición pos. Aquí la precondición cambia un poco. La precondición cambia un poco porque tiene que ser 1 es menor o igual que la posición, y la posición es menor o igual que el tamaño más 1. Es decir, en una lista vacía el tamaño es 0. Solo podríamos insertar en la posición 1. 1 menor o igual que la posición, menor o igual que 0 más 1, que es 1. Es decir, la posición 1. En una lista con un elemento podríamos insertar en la primera posición o en la segunda, que sería respectivamente delante del elemento que ya existe o detrás del elemento que ya existe. Y así sucesivamente. Nosotros podemos insertar en la primera posición, delante de todos, o en la última posición, en 6 más 1, detrás de todos los que hubiera. Y por en medio, en todos los sitios posibles. Al final, ¿qué va a pasar? Que este elemento, cuando terminemos de hacer la inserción, ese elemento va a ocupar la posición pos de la lista. ¿De acuerdo? Ese elemento al final será la posición pos de la lista. Y por último, pues lo mismo, eliminar un elemento. Pues eliminar un elemento que ocupa la posición pos del parámetro, y obviamente tiene que ser un elemento que exista, pues entre 1 y 6. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasaría ahora si tanto en get, como en set, como en remove, pues intentásemos meter una posición 1, por ejemplo, y la lista fuese vacía? Bueno, fijaos, 1 menor o igual que la posición, menor o igual que 6, pero 6 en una lista vacía es 0. ¿Existe algún número pos que sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 0? No. Es decir, no podemos ni eliminar un elemento de una lista vacía, la precondición nos lo está impidiendo. No podemos obtener un elemento de una lista vacía, ni modificar un elemento de una lista vacía. ¿De acuerdo? Si lo intentamos, estaremos violando las precondiciones. Entonces, si eso falla, pues ha fallado y es culpa nuestra. ¿De acuerdo? O sea, las precondiciones, recordemos, no son comprobadas por los métodos, sino tienen que ser comprobadas antes de llamar al método. Precondición, condición previa. Si no se cumple y eso falla, es culpa nuestra. Sigamos adelante y veamos las pilas. En nuestro mapa, pues estaríamos aquí. Las pilas, que son secuencias, y colecciones a su vez. Las pilas tienen un acceso por un único punto, que es la cima, y se organizan inversamente a su inserción, con una política LIFO, Last In, First Out. El último que ha entrado es el primero en salir. Y aquí es una cosa que os comenté en el vídeo anterior. Tanto las pilas que vamos a ver ahora como las como las colas que las vamos a ver a continuación, su semántica implica un recorrido destructivo. Y además no se puede modificar la cima. No se puede modificar la cima, a pesar de que tenemos acceso a ese elemento, porque eso implica borrar y luego volver a insertar en la pila. ¿De acuerdo? Entonces, las pilas tienen un recorrido destructivo si nos atenemos única y exclusivamente a las operaciones que ofrece la pila, no a la existencia de un iterador. ¿Qué operaciones ofrece la pila? Bueno, pues apilar un elemento, desapilar un elemento, o bien consultar la cima. Bueno, getTop. GetTop devuelve el valor del elemento situado en la cima de la pila.
Como precondición, pues obviamente la pila no debe de estar vacía. ¿De acuerdo? Entonces esto nos devuelve el valor de la cima de la pila, pero no modifica la pila. Nosotros podemos imaginaos una pila de libros, ¿de acuerdo? Una pila de libros en la que nosotros pues apilamos un libro, otro encima, ¿de acuerdo? Entonces, getTop es como si nosotros estuviésemos mirando la portada del libro. Vale, podemos mirarla todas las veces que queramos sin tocar la pila de libros. Bien, pues eso es lo que hace getTop. Te devuelve el elemento, mira cuál es, pero no la toca. Push lo que hace es incluir un elemento en la cima de la pila. Obviamente modifica el tamaño. Si nosotros tenemos una pila de libros que tiene uno, hacemos un push y ponemos otro encima. ¿De acuerdo? Entonces aumentamos en uno el tamaño y encima ponemos otro libro encima. Pop es la operación que realmente elimina la cima de la pila, ¿no? Entonces, getTop, recordemos, lo que hace es mirar. Y pop lo que hace es quitar. Obviamente, para quitar la cima de la pila, tiene que existir, es decir, la pila no puede ser vacía. ¿De acuerdo? Nada más. En esto consisten las pilas. ¿Usos muy típicos de unas pilas? Bueno, pues cuando los lenguajes de programación están llamando a sus programas, pues llamémoslos métodos, funciones o como queráis, todas las llamadas se van organizando en forma de pila, de forma que se devuelve el control a la que había antes. Es decir, imaginemos que hacemos una llamada y tenemos que devolver el control aquí. Y este hace otra llamada y entonces luego tendremos que devolver el control aquí. Y así sucesivamente. Cuando la última llamada se termina, se borra esto y pasa el control a la siguiente llamada. Y pasa el control a la siguiente llamada. ¿De acuerdo? Este es un uso muy típico de las pilas. En la asignatura también veremos otros usos y algunos bastante interesantes. Para terminar con las secuencias, vamos a ver las colas. Las colas nos sitúan en esta posición. De nuevo, aun a riesgo de ser pesado, toda cola es una secuencia y toda secuencia es una colección. Así que a los métodos que describamos ahora en colas, tenemos que añadirle el de secuencia, el de crear un iterador y el de colección, los 4 de colección. Ver si está vacía, vaciarla, consultar si un elemento pertenece a la cola o no y obtener el tamaño. Bien. Las colas, pues las colas son secuencias a las que se accede por 2 puntos. En uno se inserta y en el otro se borra. Su organización es directamente su inserción, lo que se llama la política FIFO. First in, first out. El primero que entra es el primero que sale. Ejemplo típico de una cola, la cola del supermercado. El primero que llega es el primero que paga en la caja y a medida que va entrando gente, pues se va poniendo al final. Obviamente, no se pueden modificar sus elementos accesibles, porque eso implicaría copiar y destruir todo el contenido. Es decir, las colas, al igual que las pilas, si nos atenemos a las operaciones que prescriben, su semántica implica un recorrido destructivo. Nosotros no podemos recorrer una cola, salvo que utilicemos un iterador, pero no podemos recorrer una cola con sus operaciones sin destruirla. Y bien, ¿cuáles son estas operaciones? Pues obviamente, encolar, es decir, meter un elemento al final de la cola, desencolar, es decir, sacar el primer elemento de la cola, y consultar el primero. Similares a lo de las pilas, solamente que siguiendo la política FIFO. En interfaz, bueno, pues lo que hace es getFirst. GetFirst devuelve el primer elemento de la cola. Para devolver el primer elemento de la cola, ¿qué necesitamos previamente? Pues que la cola no sea vacía. Entonces, devuelve el primer elemento de la cola, es decir, la cabeza. Es como si nosotros fuésemos los cajeros del supermercado y miramos a la cola de gente que tenemos pensando en madre mía, que de trabajo me toca a mí ahora, ¿vale? Bueno, pues entonces mi get first es estoy mirando a la primera persona que está ahí. La estoy mirando, no le estoy diciendo pase usted, simplemente estoy mirándola. En queue
lo que hace es añadir un elemento al final de la cola. Viene otra persona con el carrito de la compra y se sitúa al final. Eso es un enqueue. Y dequeue es eliminar el primer elemento de la cola. Es decir, el cajero del supermercado le dice al siguiente: pase usted, por favor, que ya le toca. Obviamente solo le puede decir pase usted, solo puede eliminar el primer elemento si ese elemento existe. Es decir, si esa cola no es vacía. ¿De acuerdo? Bueno, pues así se comportan los tres tipos de secuencias. Hagamos un resumen muy rápido. Las listas, su recorrido no es destructivo, podemos recorrer todas las listas, podemos acceder a cualquier elemento de cualquier posición, insertar, consultar en cualquier posición, sin destruir la lista. Pilas y colas, su recorrido sí es destructivo. Las pilas, pues las pilas siguen una política LIFO, last in, first out. El último en entrar es el primero en salir. Recordemos la analogía. Pila de libros, uno es encima de otro. Consultar la cima es mirar la portada del libro. El pop es quitar el libro. Para cualquiera de estas dos operaciones, la pila debe no ser vacía. Y el push es poner un libro en la cima de la pila, un libro nuevo. Colas, pues las colas también implican un recorrido destructivo. Las colas tienen dos puntos, uno de inserción al final y otro de eliminación al principio. Ejemplo típico para acordarse, la cola del supermercado. Tendríamos aquí la operación get first, mirar a la primera persona que está en la cola, es decir, recuperar el primer elemento de la cola. Dequeue, decirle a esa primera persona: oiga, pase usted que ya le toca, es decir, eliminar el primer elemento de la cola. Para estas dos operaciones, la precondición es que la cola no esté vacía. Y la última operación, enqueue, meter un elemento al final, es decir, otro cliente que llega al final de la cola del supermercado y se pone ahí a esperar que le toque el turno. Bueno, pues con esto ya hemos visto todo lo que hay que ver sobre las secuencias, las listas, pilas y colas, al menos desde un punto de vista de tipo abstracto de datos. Recordemos que las secuencias, listas, pilas y colas, también las veremos con más detalle en la segunda unidad didáctica del curso, en los cuales pues veremos una implementación, una posible implementación, no será la única ni será la mejor, pero es una posible implementación con fines didácticos, tanto de las secuencias, de las listas, de las pilas y las colas. Pero eso ya será a partir del tema 4 y 5. Así que os espero en el siguiente vídeo en el que trataremos sobre árboles. Un saludo.